nos cuentas que Alejandro Magno buscaba además su ideal mestizo para su imperio. Alejandro, que se casó con tres mujeres extranjeras y tuvo hijos celibáticos, planeaba, según cuenta el historiador Diodoro, trasplantar población de Europa en Asia y en sentido inverso para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de poblaciones, curiosa mezcla de violencia y deseos paternales. ¿Cómo comparas esto con las colonizaciones europeas de siglos pasados y con las actitudes actuales anti-migración, tanto en Europa como en Estados Unidos? Sí, a ver, yo creo que los libros, en definitiva, y por eso no es extraño que su primer lugar temario fuera la biblioteca de Alejandría, que estaba como en un lugar fronterizo entre distintos mundos, un lugar que no era Europa, sino que era Oriente, que era Egipto, que estaba en las puertas de Asia, ¿no? Que venía a ser como el cruce de caminos entre tres continentes, África, Europa, Asia. Siempre los lugares fronterizos son los más fértiles. Creo que el libro en sí mismo es un lugar fronterizo. Cuando leemos, nos proyectamos más allá de la realidad, de las coordenadas en las que vivimos, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Es de alguna manera una forma de ser cosmopolitas en la historia y además en los distintos espacios geográficos y territoriales. Entonces, el libro en el fondo, aunque puede haber libros que sean vehículos de ideas nacionalistas, suprematistas y también puede ser transmisores de odio, en general el libro en sí, la biblioteca, como suma de muchas voces, es un lugar transfronterizo y el libro está siempre como migrando más allá de su época, más allá del escritor y la persona que lo creó, de otros mundos, de otras mentes, de otras épocas. Entonces, resultó curiosa esta historia de Alejandro Magno, que quería, ¿no?, como crear un gran imperio mestizo, mezcla de distintas culturas y de distintas realidades. Y la propia biblioteca de Alejandría, que es además un gran proyecto de traducción. La biblioteca de Alejandría se traduce los libros de los otros, no era una biblioteca solo de los griegos intentando mantener vivo su legado, sino que se tradujeron los libros de los egipcios, de los persas, de los indios. Se quería que todas las culturas y todas las voces y todas las miradas del mundo estuvieran representadas. Evidentemente no sabía que existía América y Oceanía, sino también esos libros o esas miradas hubieran intentado incorporarlas. También es muy interesante ver cómo los libros están tan relacionados con la libertad, que en Estados Unidos se prohibió expresamente que los esclavos aprendieran a leer y escribir, que se pensaba que la lectura y la escritura podían ayudarles a escapar de la esclavitud. Y Estados Unidos es el único país que sepamos en la historia que ha promulgado leyes contra la alfabetización para prohibir
primero en el adulterio, luego en las deudas y al final acaba en el suicidio. Es muy sintomática esta escena final en la que ella se suicida tomando veneno. Entonces dice que su saliva sabía a tinta, como si en definitiva el veneno que la hubiera asesinado hubiera sido la lectura. Esto viene de una mentalidad que está muy extendida y que de alguna manera todavía sobrevive, la idea de, bueno, hay ciertas personas que está bien que lean, pero otras que tienen que tener vidas pequeñas y resignadas, mejor que no lean, para que no tengan más horizontes, para que no se salgan de su lugar, para que no rompan los moldes. Y por ejemplo las mujeres tradicionalmente ha sido uno de los sectores a los que más se ha criticado y más se ha ridiculizado por leer, ¿no? A las mujeres ridículas lectoras de novelas, como en el fondo dando a entender que se formaban una idea excesiva de sus propias vidas y de su propia valía a través de los libros y que mejor sería que no lo hicieran. Muy impresionante también la historia de las fábricas de la Revolución Industrial, donde los obreros empezaron a liberar a alguien que leyera bien para que mientras todos los demás trabajaban les leyera periódicos o libros. Eso hacía que fuera mucho más llevadera la jornada del trabajo. En las fábricas de cigarros puros de Cuba les usaban tanto los libros que les fueron poniendo nombres de obras literarias que llamaban, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? O Montecristo, los puros Montecristo, Romeo y Julieta, porque a los hombres que estaban trabajando les gustaban tanto esos libros que les pusieron esos nombres. Y bueno, en aquella Cuba que todavía estaba, era una colonia española en aquellos tiempos, el gobernador español prohibió que se leyera en las fábricas porque pensaba que eso podría hacer que los obreros fueran más levantiscos y se rebelaran contra las autoridades. Entonces, curiosamente a lo largo de la historia hay muchas personas intentando que no se lea, intentando que sobre todo determinados sectores de la sociedad no lean. Ahora nos parece que todos los proyectos de promoción de la lectura están obsesionados con cómo hacer que más gente lea. Esto es extraordinariamente moderno y reciente. Durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y parte del XX, cualquier preocupación era que había gente que leía demasiado, gente que no debería leer tanto, ¿no? Y esa idea de devorar los libros viene más bien de la gente que huye los libros, como con demasiada monotonería y que debería contenerse. Entonces, la historia de la lectura es en el fondo una gran aventura de emancipación, de ampliación de los límites de la lectura, y por eso creo que hoy los clubes de lectura han tomado esta antorcha de libertad, de autoafirmación, de continuar la educación, el diálogo, sobre todo la creación de comunidades en torno a la lectura y los libros. Y eso me parece algo profundamente revolucionario en un mundo en el que ahora las pantallas, los celulares, las redes sociales tratan de controlarnos y son vehículos de tanta propaganda. Entonces, yo creo que todos los clubes de lectura son lugares donde se está proclamando esa rebeldía ante la manipulación y donde se forjan comunidades de lectura, de sentido, de participación, de cuidado y de sanación a través de los libros y la lectura. Yo creo que esa es la mejor tradición de la historia de la lectura y que la están haciendo viva hoy